Bueno, pues si recuerdan, la pasada semana iniciábamos en Huesca en la Onda un nuevo espacio en colaboración con el bufete de abogados en Huesca. Fue un programa de presentación y ya a partir de hoy vamos ya a profundizar en determinados aspectos. Antes de que no se nos olvide, lo haremos luego a continuación, al final de este espacio. Pueden hacer sus consultas a través del teléfono de esta emisora, 974 23 0100, o también a través de las dos direcciones de correo electrónico, bufete, como suena, bufete, bufete @abogadosenhuesca.com o huesca@ondacero.es. Dicho todo esto, pues vamos a saludar al director de este bufete, de Abogados en Huesca, Francisco Fernández. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenos días. ¿Cómo pasó la semana? Pues bajo control, como decimos siempre. Sí, ¿no? Poco fresca. Sí, desde luego nos ha desconcertado aquí este frío que hemos estado sintiendo. Esto pasará, ¿no? Esperemos porque al vestirnos cada mañana no sabemos qué ropa ponernos. Bueno. Vamos a abordar el asunto que nos tiene entre manos en la jornada de hoy, que tiene que ver con el matrimonio. La primera pregunta, aunque parece a lo mejor muy obvia, pero tiene su aquel. Francisco, ¿qué es lo que una pareja debe tener claro desde un punto de vista lógicamente jurídico a la hora de casarse? Bueno, inicialmente lo que deben tener claro es qué régimen económico matrimonial deben elegir a la hora de formar ese matrimonio. A la hora de formar un matrimonio no solamente son las cuestiones emocionales, sino las cuestiones pragmáticas, las cuestiones prácticas que deben regir ese matrimonio. Son cuestiones que, por pragmatismo a veces se tienen que mirar de manera fría, objetiva, y desde luego, en esta comunidad, la comunidad foral aragonesa, pues tiene un derecho civil foral propio y una regulación pues especial y diferente a otras comunidades autónomas y del resto de España, ¿no? Lo primero que se ha de tener en cuenta son las implicaciones económicas que tiene el matrimonio, y cuando una pareja se casa tiene que tener en cuenta qué quiere hacer con los bienes que va a ir adquiriendo, y también con los bienes que ha aportado, o que cada uno tiene antes de casarse, ¿no? Entonces, esta es una situación que en principio no se le da ninguna relevancia, pero que, cuando uno se va haciendo mayor, pues la tiene. Pueden, en principio, tener separación de bienes si lo eligen. Si por defecto no dicen nada, pues en la región en la cual estamos hay un régimen que se llama consorcial aragonés. ¿Y qué significa eso? Pues significa, que los bienes que se vayan adquiriendo durante el periodo en el cual se están casados, son de ambos cónyuges. ¿Qué pasa con los bienes que tenían antes de celebrar el matrimonio? Pues esos bienes corresponden a cada uno de los cónyuges. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los bienes que van adquiriendo en ese periodo de vivencia conjunta? Pues tienen que contribuir con la obligación a las cargas matrimoniales y la conservación de esos bienes, ¿no? Y esos bienes se tienen que mantener y tienen que conservarse, y cada uno tiene lógicamente que aportar para esa economía. En todo caso, esto es una situación que se puede ir cambiando a través del tiempo, ¿no? O sea, que eso no es una cuestión que sea definitiva. A través del tiempo, si uno dice, esto que yo en principio pensé que iba a ser de esta manera, pues si quiero cambiarlo, pues lo habla con su cónyuge y puede ir variándolo. Ahora no es una cuestión para cambiar cada 2 por 3, ¿no? Pero si inicialmente no pensó que iban a ir las cosas de una determinada forma y cree que se ha equivocado, pues puede acudir a un notario y hacer unas capitulaciones matrimoniales y variar ese REM que llamamos, variar ese régimen económico matrimonial. Y si inicialmente no hizo esas capitulaciones matrimoniales para separar sus bienes de los de su esposa, pues puede cambiarlo. Y si lo hizo y ahora desea cambiarlo y lo tenía inicialmente separado y quiere que sean conjuntos, pues puede también cambiarlo. O sea que eso puede ir modificándolo de acuerdo a los deseos de él y de su cónyuge.
Dice el refrán, contigo pan y cebolla, ¿verdad? Y claro, cuando uno es joven y tiene ilusión por delante y todas estas cosas, no piensa. ¿Pensamos a la hora de casarnos en todo lo que nos estás contando, Francisco? Pues habitualmente no. La verdad es que nosotros siempre recomendamos que antes de casarse se pasen por un buen despacho de abogados. Y dice, bueno, pues, ¿a qué? Pues bueno, pues a recibir consejo. A recibir consejo de pros y contras de un régimen económico determinado y de otro. No a recomendarles uno u otro, no, sino a explicarles detalladamente las características de un REM determinado y las características de otro. ¿Por qué? Pues porque desde luego cada uno pues tiene una visión de la economía determinada, tiene un concepto de la riqueza determinada, tiene un concepto de compartir los bienes determinado, tiene un concepto de cara al futuro determinado, y bueno, pues cada una de las cosas son diferentes. Y regiones que tenemos al lado, pues en Cataluña las tienen ya al nacer, ya pues tienen capitulaciones matrimoniales con separación de bienes por haber nacido allí, y aquí no, aquí hay que ir al notario a pedirlas. Bueno, son conceptos. ¿Por qué? Pues porque tienen un concepto ya diferente por haber nacido allí y porque sus políticos han decidido que así sea y su código civil pues así lo determina. Y aquí tenemos pues lógicamente pues nuestro decreto legislativo 1/2011 de 22 de marzo del Gobierno de Aragón pues aprobó pues el Código del Derecho Foral, pues un texto refundido donde hay unas leyes civiles aragonesas que incluyen esa situación, que desde luego conviene pues que no todo el mundo tiene que saber de derecho civil foral aragonés, conviene que desde luego a la hora de que unos padres, sus hijos les digan nos vamos a casar, pues bueno, pues que aconsejen a sus hijos, vamos a acompañaros, si no, pues o vosotros mismos para no interferir, acudid a un buen despacho de abogados donde os van a informar de cuáles son los pasos a seguir. No solamente, bueno, pues oye, os vais a casar por la iglesia, os vais a casar aquí por vía civil solo. No, hay que saber qué régimen económico matrimonial vais a elegir porque tiene unas connotaciones para vuestro futuro muy, muy, muy importantes y diferenciadas, y desde luego va a ser de estar bajo un régimen económico matrimonial de una determinada forma, va a ser muy diferente a elegir otro que es distinto por completo. Francisco, ¿y qué pasa cuando uno de los cónyuges recibe una herencia? Bueno, pues los bienes que se reciben por herencia son bienes privativos, que llamamos en derecho. Y los bienes privativos se reciben, pues, y esté uno casado de una determinada forma, bajo un determinado régimen, o bajo otro distinto, no interfieren bajo ningún concepto. Son y se reciben privativamente. Son de quienes lo reciben. O sea, es decir, no pertenecen al matrimonio en el régimen en que esté. Es decir, si yo recibo una herencia, es para mí. Si la recibe mi esposa, la recibe ella. Y desde luego no se aportan al caudal del matrimonio, al bien de esa sociedad que es esa sociedad conyugal, no se enriquece con ese bien de esa herencia, no tiene nada que ver. Más cuestiones, Francisco. ¿Qué es eso del derecho expectante de viudedad? ¿Qué significa? Bueno, pues es una de las características fundamentales del derecho foral aragonés y es, pues, ni más ni menos que una protección que el derecho civil aragonés tiene para con la esposa. Entonces, en principio, es la diferenciación de la esposa y también con el esposo, pero característica con la vecina Cataluña, que solamente tiene l'any de plor, que se llama, es una definición muy, muy, muy valiosa. Ese derecho expectante de viudedad es para ambos cónyuges. He pretendido decir que se beneficiaba a la esposa por la sencilla razón de que yo como catalán tenemos esa rémora del castigo de la viuda catalana. El derecho expectante de viudedad es que cada cónyuge, esté en el régimen que esté, tiene el derecho del usufructo de los bienes
no solamente de los bienes consorciales, sino también de los bienes privativos también del otro cónyuge. Y eso se conservan si no se renuncia a ellos. Esto es muy importante que se sepa. De ahí que, lógicamente, sucede una cosa, que cuando se vende un bien hay que renunciar a él. Y habitualmente los que compran los bienes, pues lógicamente pues hacen que se renuncien. Cuando también se solicita una hipoteca, un crédito, tal, pues las entidades crediticias hacen que pues se renuncien, y es desde luego una cuestión importante, y es concretamente mientras se vive, pues es expectante mientras está en vida, lógicamente, porque si no, lógicamente ya es un derecho que se tiene mientras el cónyuge está vivo, ¿no? Esto es importante que se sepa, porque es una cuestión que fuera de Aragón no está vigente, ¿no? Entonces es también importante que es también para el hombre como para la mujer el derecho expectante de viudedad. Entonces eso hace que, bueno, pues se tenga muy importante que tener en cuenta a la hora de vender, de pues ceder, de tal. Es una cuestión que tiene que renunciar. Se puede renunciar a ello, se puede renunciar a ese derecho, y la cuestión también a tener en cuenta es que cuando el cónyuge, cuando fallece, consolida el derecho de viudedad, entonces el usufructo entonces consolida el derecho de viudedad. En definitiva, quizás no quede claro lo que es un usufructo, y habría que explicar también lo que es un usufructo. El usufructo es el derecho al uso o a los réditos de esos bienes, ¿no? Quizás en un programa de radio donde hay un espacio corto para explicar, y las cosas que van concatenadas, una cosa trae a la otra, es un poco pues complejo. El derecho expectante de viudedad casi siempre lo que da es una seguridad a ambos cónyuges, que aun cuando hereden los bienes determinados terceros, lo que da derecho es a que mientras se viva se disfruta o del uso o de los réditos de esos bienes, y eso da verdadera tranquilidad. En definitiva, cuando fallece el primero, porque claro, mientras están juntos, lógicamente es un derecho expectante, entonces se espera a gozar de ese derecho, y cuando fallece nace en sí el derecho, y entonces es cuando nace el derecho del usufructo, porque claro, no queda claro que ese bien vaya a ser para el que disfruta del usufructo, será para un tercero, pero mientras este usufructuario viva, goza del uso o de los réditos que pueda producir ese bien. No sé si ha quedado claro. Sí, lo he entendido hasta ello, con lo cual ha quedado claro. Nuestros oyentes son mucho más inteligentes que yo. Francisco, tenemos una consulta que realiza un oyente a través del teléfono. Hola, buenos días. ¿Qué consulta quiere realizarle a Francisco? Bueno, se nos ha marchado la comunicación. Yo una última cuestión, por si puedo recuperar la llamada. De todo cuanto nos has contado, Francisco, de estas cuestiones del régimen económico, de matrimonio, ¿pueden afectar en algo cuando el matrimonio se rompe, de todo lo que has contado? Bueno, respecto a qué derechos en concreto. Cuando el matrimonio se rompe, lo que está haciéndose es dos posibilidades cuando el matrimonio se rompe. Cuando el matrimonio se rompe hay la posibilidad de una separación o de un divorcio. Anteriormente a la última legislación que ha normalizado lo que es el divorcio, era preceptivo pues estar un periodo de tiempo separado antes de conceder el divorcio. Ahora ya se puede solicitar en la misma demanda el divorcio. Y lo que hace el divorcio habitualmente es una separación y una liquidación del régimen económico matrimonial. Y si es de separación de bienes, facilita bastante bien las cosas. Y donde vienen las complejidades es cuando hay un consorcial aragonés, donde ya hay más disputas y más complejidades, y donde tiene que haber pues más discrepancias, puesto que no está
claro de quién son las cosas. Probablemente sean por mitades, y cuando hay cosas que son indivisas ya puede haber más complejidad, ¿no? Bueno, creo que ha quedado bastante claro y meridiano. Hemos recuperado la llamada de este oyente que ha llamado al 974-230100 para hacerle una consulta al señor Francisco Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí está el señor Fernández para atender la consulta que quiera formular. Es que estaba escuchando el programa, me parece muy interesante. Yo me encuentro ahora en una situación personal de separación matrimonial. Quería preguntarle al señor Francisco Fernández, al abogado, perdón, a nuestro letrado, que esto de la custodia compartida, porque he oído y he leído algo y siempre la gente comenta mucho, no sé cómo funciona. No sé si es que esto de la custodia compartida se dejan de pagar pensiones una pareja a la otra, o cómo funciona en este caso la ley. Si es tan amable de contestarme, por favor. Pues sí, vamos a ver. La custodia compartida es ahora una de las opciones que hay para solicitar al juzgado cuando hay hijos menores que, bueno, pues antes quedaban en custodia de uno de los, guarda y custodia de uno de los cónyuges. Habitualmente era pues la madre, en la mayoría de los casos, y el padre pues le pasaba una pensión por alimentos a la madre, bueno, a los hijos concretamente. Entonces, en estos momentos, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Aragón está concediendo, bueno, pues los recursos que se le están interponiendo, la custodia compartida. La custodia compartida sirve para que ambos cónyuges tengan periodos similares, la guardia y custodia de sus hijos. Eso significa que no tienen ninguno de los dos que pasar pues pensión por alimentos y, bueno, solamente tendrán que contribuir a los gastos especiales que los hijos tengan necesidad. Bueno, pues esta, que podría ser una de las soluciones magníficas, pues está en estos momentos siendo, pues bueno, pues la panacea universal, o debería serlo, ¿no? Bueno, pues en principio esto hay partidarios en pro y, bueno, pues yo en nuestro propio despacho tenemos partidarios de esta custodia compartida y otros que no estamos en favor de ella. Y no estamos en favor de ella porque los hijos, bueno, pues van de un lado hacia otro y, bueno, mi compañero Antonio Urús, por ejemplo, es bastante partidario de que, tal como el legislador aragonés la ha puesto como preferente, y eso hará, a través del tiempo, cuando los cónyuges se habitúen, probablemente sea la solución definitiva. Yo estoy totalmente de acuerdo que los niños son los que tienen que estar beneficiados. Y tienen que estar beneficiados, y serían los niños los que tendrían que estar en el domicilio familiar, y serían los padres los que tendrían que estar saliendo y entrando del domicilio familiar. Pero para eso se tendría necesidad de una economía que tuviera la suficiente, pues, el suficiente nivel como para que hubiera tres domicilios, uno de la madre, otro del padre y el de los niños, que sería el que no tendrían que moverse de sitio. Ahora, en estos momentos, ¿qué sucede? Pues que los niños tienen que andar para el domicilio del padre el periodo que le toca al padre, el periodo que le toca a la madre al domicilio de la madre, y así, ¿cómo se van fijando? Se van fijando, pues bueno, pues ¿cada cuánto? Cada semana, cada 2 semanas, cada mes, cada trimestre o cada semestre. Esto, bien, teóricamente está bien. Prácticamente, bien, no deja de ser algo complejo. Y si hubiera un poco más de colaboración, cooperación, civismo, yo creo que es la solución, sí, pero la realidad es que es otra cosa. Se utilizan los niños como arma arrojadiza entre los cónyuges. Cada semana tienen que estar miércoles y jueves o miércoles y viernes yendo a recogerlos del colegio, un fin de semana alterno, vacaciones, pues mitad de vacaciones, en compañía de uno y de otro, ese tipo de situaciones. Permanentemente, claro,
mientras se está con uno o con otro, la cuestión es discutir y discutir. Hasta tal extremo que hay incluso pues puntos de encuentro para evitar todo esto. Es bastante complejo y ni siquiera nos ponemos de acuerdo los propios abogados del mismo despacho. Bueno, de hecho el debate está abierto, sí, está abierto. Bueno, pues esperemos que haya respondido Francisco Fernández a su consulta. Muchas gracias. Bueno, en parte, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues señores a nuestros oyentes, 974-23-0100, ya hoy no, porque no tenemos más tiempo, pero sí, cualquier pregunta que quieran formularles al despacho de abogados en Huesca, tome nota, bufete@abogadosenhuesca.com o huesca@ondacero.es, nosotros trasladaremos la pregunta a nuestros invitados. Pues Francisco Fernández, que tengas buena semana. Pues igualmente, Fernando. Gracias. Hasta la próxima.